Cambia tu vida. Un espacio que te facilita herramientas de coaching puro, estratégico y liderazgo. Con el Instituto Canario de Coaching, haz que te pasen cosas buenas. Qué alegría saludarlos de nuevo porque continúan con nosotros en esta 8ª temporada y en esta ocasión va a estar con nosotros. Bueno, no en los estudios, lo tenemos al otro lado de la línea a Isaac Villanueva, fundador de ICC. Bienvenido, Isaac. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias y qué gusto volver aquí. Sí, ¿qué tal el veranito? ¿Cómo ha ido? Pues la verdad es que muy bien, ha sido muchas cosas diferentes, aprovechando los huecos y también con algo de trabajo entre medias, pero muy bien, la verdad es que he hecho una cosa que no había hecho nunca, que era ir en autocaravana ¡Ay, qué bueno! y por la costa norte gallega y me ha encantado. Había estado una vez con furgoneta, pero furgoneta teniendo colchón y nada más, ¿sabes? No autocaravana como tal, y ahora con niñas pequeñas y tal, y la verdad es que me ha encantado la experiencia y es algo a repetir. ¡Qué maravilla! Porque además que desconectas muchísimo de este tipo Sí. de actividades, ¿no? Es totalmente diferente. Sí, sí, totalmente diferente, porque la mayor parte de las cosas que haces en casa, las distracciones que tienes en casa, pues no las tienes ahí, ¿no? Entonces, como que, hombre, el móvil lo sigues teniendo, ¿no? Pero quiero decir que la tele, nada. O sea, la teníamos, pero ni siquiera la enchufábamos. O sea que, muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, pues me alegro. Aquí estás no para hablarnos de tus vacaciones, sino para ayudar un poquito a los oyentes. Y bueno, parece que se avecinan tormentas. Isaac, tú querías llamar lo que vamos a hablar en el día de hoy así, porque madre mía, yo por ejemplo, hace años que no tengo televisión, 8 o 9 años que no tengo televisión. No veo la televisión, sinceramente. No veo informativos, no, intento no saber. Porque parece que se avecinan tormentas y toda esa información viene de fuera, claro. Bueno, ahora mismo cuando ves televisión, yo tampoco veo mucho, la verdad, y sí que creo que hay una diferenciación entre estar informado, medianamente informado, y estar infotoxicado, ¿no? Intoxicado informativamente y además con unos medios de comunicación que son en la televisión y en la radio, pero también en internet, te saltan continuamente en el móvil, cuando vas a mirar cualquier cosa te salta guerra no sé dónde, no sé qué, se avecina una tormenta, bueno, ahora parece que viene una tormenta que iba a arrasar Galicia y Asturias. Tantas cosas que si la guerra de Ucrania, que si el gas ruso, que si una nueva pandemia, nuevas enfermedades, desabastecimiento de productos básicos, desabastecimiento energético, o sea, es como algo tremendo, ¿no? Es que genera un estado de miedo que desde luego no es ni por asomo el mejor consejero para tomar decisiones en momentos de incertidumbre. Claro. Lo primero, porque lo más seguro es que muchas de esas cosas no pasen, o pasen en un grado muy pequeño, ¿no? Yo recuerdo hace el último Mundial de Fútbol, que bueno, que era en Rusia y prácticamente parecía que los que fuesen a ver el Mundial iban a morir allí, ¿no? Claro. Realmente no hubo incidentes, fue uno de los mundiales más tranquilos. Entonces, hay que tener en cuenta también que los medios de comunicación viven de esto, o sea, viven de vender noticias. Entonces, ahora es mucho más exagerado porque las noticias que te ponen los titulares son súper agresivos para que entres a ver la noticia, porque esos clics les da publicidad y les da beneficios, ¿no? Pero yendo a la parte que podemos hacer nosotros y enlazándolo con la frase que tenía, una frase que te he oído por ahí, que era todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie está dispuesto a cambiarse a sí mismo, Así ¿no? mismo, claro. Pues, que al final es donde podemos actuar y donde nosotros siempre insistimos en todas las formaciones que hacemos, es decir, podemos actuar sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, sobre ti mismo, ¿qué puedes hacer, ¿no? ¿Qué puedes hacer exactamente frente a todo esto? Porque he puesto un artículo que tenía algo que ver con esto que decía que, fíjate que las escaleras, para que veamos cómo funciona esto del miedo, porque el miedo nos genera estrés y ansiedad. Y el estrés y la ansiedad nos hace respirar mal. Y el respirar mal nos genera más ansiedad. Y esa ansiedad al final conduce al pánico. Y el pánico es una reacción muy potente, animal, humana y animal, que nos puede salvar de muchas situaciones. Es decir, gracias al pánico, una mujer, una madre, puede levantar un coche que tenga al hijo debajo. Es decir, esa concentración de terror y energía a lo bestia, adrenalina, puede hacerte que hagas cosas increíbles. Pero en la mayor parte de las situaciones sociales nos conduce a estamparnos con la pared, a estamparnos nosotros mismos, es decir, a ser un daño colateral de ese miedo que ha habido inicialmente, ¿no? Lo cuento muchas veces en los cursos, en los edificios, inicialmente la caja de escaleras, las escaleras iban desde la última planta hasta el último sótano. Y claro, ¿qué pasaba con eso? Que cuando había un incendio, cuando había un conato de incendio, o cuando había un incendio real, o cuando había una alarma, pues la gente bajaba corriendo despavorida. Y a pesar de que en los hoteles, por ejemplo,
las escaleras cambian radicalmente de aspecto, unas son bonitas de mármol y luego son cutres, feas porque bajan a los sótanos. Y a pesar de que había señales luminosas, había carteles que ponían salida por aquí, la gente seguía bajando y se quedaba atrapada en el sótano, ¿no? Porque en pánico estás preparado para luchar y para huir y no para ponerte a ver cositas. Entonces Claro. vas de frente, ¿no? Entonces, esa situación, eso mismo es lo que nos puede estar pasando cuando estás continuamente infotoxicado, ¿no? Estás intoxicándote con estas informaciones que no son más que hipótesis de alguien y muchas de ellas están incluso dirigidas para poder conseguir vender más cosas, ¿no? Entonces, eso es tremendo porque es algo que es un proceso natural que nos viene muy bien para ciertas cosas y para ciertos entornos, pero no en este entorno social. Entonces, si tú estás continuamente viendo las noticias y te levantas ya, ay, mi madre, yo ahora he estado de vacaciones y con mucha gente mayor, sobre todo, ¿no? Y decía, ay, ¿ya has visto lo que está pasando en no sé dónde? ¿Ya has visto lo que está pasando en no sé dónde? Cuando ellos viendo una guerra que la tenían al lado de casa y han estado con otra guerra al lado y ha habido un montón de guerras por ahí cerca, y en aquel momento no se preocupaban porque casi no sabían de ellas. Claro. Entonces, es como algo que es muy, muy, muy potente. Y además yo esto me gusta también compararlo con... Yo vengo del mundo del buceo, y en el mundo del buceo, esto del pánico sabemos muy bien lo que es, ¿no? Porque como instructor de buceo tienes que estar preparado para los ataques de pánico de la gente, ¿no? De los clientes. Entonces, ¿cómo se produce esto del pánico? Pues entonces, muchas veces, o sea, esas personas entran normales en el agua, pero con la cabeza pensando ya en... "Uf, hoy no sé si es mi día, la verdad es que hoy lo veo un poquito, que está un poquito más movido el mar de lo normal". Y entonces, esa persona ya cuando está pensando esto, ya no está respirando igual, ya estás sin darte cuenta estás respirando más potente, ¿no? Y además, como hay un añadido que es que como ahí estás respirando a través de un tubo, por así Mm, decirlo, cuando respiras a través de un tubo, el meterle velocidad al aire hace que entre peor, ¿no? Entonces, eso ya te da todavía más nerviosismo, porque no notas el aire que te entra como normalmente, pero en la situación, en la vida real, aquí en superficie también nos pasa que cuando queremos respirar más, lo queremos meter tan rápido el aire que no entra bien, que a diferencia de, bueno, tú ya sabes de yoga, ¿no? De respirar tranquilamente y profundamente, que es no es a toda velocidad, claro, aquí porque con entonces te lentitud. entra mal, ¿no? Entonces eso te genera todavía más estrés y más ansiedad. Y además buceo también pasa que muchas veces de respirar así, pues se te empañan las gafas, con lo cual cuando ves peor, también te Tanta pones más agobia. nervioso, te pones más, te vas agobiando más, te vas agobiando más y respirando más, 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 ¿no? Pero esto también nos pasa aquí, porque cuando estás en una situación de estrés y de pánico, no ves las cosas. No ves las cosas, solo buscas salida, solo buscas algo que tiene que estar por ahí y como no sabes lo que es, pues no lo encuentras. Y todavía te agobias mucho más, estás cada vez más, cada vez más, cada vez más y llega un momento que salta el pepinazo del pánico, ¿no? Que es boom, y entonces salta y ahí lo que haces es la cosa más absurda, pues eso, bajar las escaleras con a tope, saltar por una ventana o en el caso del buceo, que fíjate cómo es, en buceo ¿qué hace la gente cuando entra en pánico? Estando debajo del agua. Se quita el regulador, se quita el respirador de la boca, o sea, lo que le da el aire, y se quita las gafas, porque es lo que le agobia. Entonces se lo quita encima, como si fuéramos un animal. Lo único que le conecta con la vida abajo es lo que se quita, ¿no? Entonces, fíjate el pánico cómo hace que... el pánico no está preparado para que tengas un regulador y unas gafas debajo del agua. Estás fuera de tu medio. Entonces, reaccionas como sabes reaccionar cualquier animal, pues Claro. dando patadas, dando brazos y de todo. Pero es la peor elección de todas, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy importante en estas situaciones, cuando estamos ahora mismo en estos momentos, que está todo el mundo vaticinando a cuál peor de las desgracias, el centrarse en lo que realmente te está pasando a ti, en lo que realmente tienes y en lo que realmente te hace falta y en tu vida y en cómo puedes mejorar y en cómo puedes reinventarte quizás, porque quizás estés en una profesión que sí que es verdad que cada vez va a haber menos, pero tampoco va a ser de repente, o quizás puedes cambiar algo que crees que tiene más futuro o que te gustaría más hacer porque te apasiona más y estás pensando ya que bueno, que quizás ahora mismo seguir de esto toda la vida, o sea, ahora mismo sí, vale, un año y dos sí, pero quiero estar 10 años realmente haciendo esto que estoy haciendo. Entonces, todo eso es lo que tenemos que estar pensando, ¿no? Claro. Haciéndonos nuestra propia cama, ¿no? Haciéndonos nuestra propia cama, que es lo más importante, es decir, cambiar las cosas nuestras, ¿no? Que es lo que puedes hacer para ser mejor tú, para ser tu mejor versión. Ahí es un poquito como entrenarse para ser ese bombero que en esas situaciones, por ejemplo, un conato de incendio en un edificio, pues habrá gente que avise en señal de incendio y se bajen corriendo a toda velocidad, se caigan, se tuerzan un tobillo. Y si eres una persona que está entrenada para ello, como un bombero, que ha hecho simulacros, sabe qué hacer, lo tiene perfectamente
integrado en su vida qué tiene que hacer, pues seguramente que se quedará parado, mirará a ver dónde viene el fuego, dónde está el fuego, no cogerá el ascensor, bajará tranquilamente por las escaleras, incluso ayudará a otras personas, llamará a todas las puertas de alrededor para que salga la gente, Claro. irá diciendo a la gente, no bajen corriendo, bajen despacio, bajen tranquilos, que no hay prisa, vamos tranquilos. Pues yo creo que todos tenemos responsabilidad en eso y saber elegir bien lo que vemos o las noticias que aceptamos, que hay noticias reales, por ejemplo, el premio que le dieron a Televisión Canaria, a Canarias Sí, Radio también, un trabajo estupendo con el volcán en La Palma, sí, y sí, sí. fue una información necesaria para también crear un efecto social Claro, y claro. poder ayudar a las personas que... Es que hay que elegir también lo que vemos Sí, y lo sí, que sí, no sí. vemos, ¿no, Isaac? Porque hay Claro, cosas reales, como lo que ocurrió aquí en Canarias con La claro, Palma. claro. Yo, por ejemplo, durante la pandemia, yo lo comparaba con las telenovelas estas que yo recuerdo con mi hermana y bueno, con más. Mm. Teníamos peleas en casa cuando había, solamente estábamos allí viendo la tele, más de chavales, las primeras telenovelas, que era como yo quería ver el tour 2 días en final y ellas estaban enganchadas ya a la telenovela y yo decía, pero dejarme ver 10 minutos por lo menos, ¿no? ¿Sabes? Claro, yo veía la telenovela cada mes o así. Y digo, pero no se han casado todavía, no ha pasado nada más, ¿no? No ha pasado nada desde hace un mes. Y dice, no, sí que ha pasado, no sé qué tal, pero no había pasado nada, no se habían casado todavía. Los que estaban entrando en la puerta de la iglesia cuando lo había visto yo un Y mes se antes. pegaban en la Todavía no iglesia 5 capítulos. y todavía no se habían casado después de no sé cuánto. Y entonces esto pasa con las noticias. Yo ahora durante la pandemia, tú podías estar escuchando todo el día, toda la semana, noticias continuas de la pandemia, pero realmente la cantidad de información no había avanzado, porque no había más información, porque es que por mucho que, o sea, es como si tienes un hijo y lo mides todos los días para ver si ha crecido, es que no va a crecer por mucho que lo midas. Claro. Entonces, no es necesario estar, es mejor, lo que dices tú, seleccionar qué tipo de información voy a leer, voy a escuchar o ¿Y voy a qué ver, puedo hacer si ¿vale? en caso de que se pueda hacer algo? Y si hay algo que puedo ir haciendo, ¿vale? Claro. Porque mucha gente hacía eso, pero luego estaba escuchando todo el día cosas, pero luego no usaba la mascarilla, no usaba lo que fuera que eso. No digo porque no porque si pensaba que la mascarilla no servía, pues vale. Pero digo gente que pensaba que la mascarilla servía y luego no la usaba. O luego cuando venía alguien saludaba. Digo, pero si precisamente esto es lo que dicen que no, ¿no? Entonces es curioso cómo nos dejamos llevar por estas cosas. Y eso nos afecta como al buceador, empieza a respirar mal, empezamos a respirar mal y empezamos a dormir mal, empezamos a estar mal, empezamos a pensar mal y estamos dedicando toda nuestra energía a no hacer nada, a simplemente correr como pollo sin cabeza contando a la gente, ¿has visto lo que ha pasado? ¿Has visto lo que ha pasado? Y no haces nada, ¿no? Entonces, fíjate eso que diferencia con ponerte a hacer algo, con pensar en eso, oye, ¿qué puedo hacer yo? Pues, no sé, para mejorar, por ejemplo, tu empleabilidad, si es verdad que va a haber crisis, que va a haber algún tipo de crisis y que puedas ingresar más dinero, ¿no? Ujú. Si es así. Claro. O si quieres dedicar más tiempo a estar escuchando o escuchando cosas o simplemente aprendiendo tú a tocar instrumentos, ¿no? Como es tu caso, por ejemplo, que también tienes ahí la parte musical, ¿no? Entonces, fíjate qué diferencia estar todavía escuchando cosillas o hacer tú cosas, ¿no? Hacer ¿Qué, cosas. qué, qué diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que nos enfoquemos en lo que podemos hacer nosotros y lo que realmente es verdad de lo que están contando. A mí ahora me decía el otro día, uno también me decía, pues que está fatal la cosa, ¿no? No, me preguntaron qué era eso del coaching allí en mi pueblo y yo decía, pues mira, esto está, no sé qué. Y dice, bueno, pero es que está muy mal la cosa. Y digo, ¿Para quién? y además era una persona que yo la conocía bastante y sabía de la vida de sus padres, ¿tu vida está peor que la de tus padres? ¿O que la de tus abuelos? ¿O que la de vamos, hay un dato que es muy bueno, que de todas las personas que han estado viviendo en la Tierra, si hiciésemos una encuesta generalizada en todas las personas que han vivido en la Tierra, si pudiesen elegir, elegirían vivir en nuestro momento, en nuestra época. Tal cual, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Si nos pusiéramos en la piel de nuestros abuelos, bisabuelos, incluso Claro, padres que fueron los niños de la posguerra, en mi caso, claro. fue muy complicado, que no tenían ni que comer. O Por sea eso, por eso digo y por eso decir la cosa está muy mal, dependiendo de qué perspectiva. Por eso depende siempre de en el quién. coaching, claro, Isaac, defendemos mucho el tema del enfoque, cómo estamos viendo lo que nos encontramos, para no llevarlo de una forma tan drástica, ¿no? Y poder llevar Sí, sí. una vida más sencilla y más feliz al final. Sí, porque al final fíjate que lo que nos estropea la vida son los pensamientos, lo que estamos pensando. Y si tú estás viendo cosas que piensan por ti,
¿vale? Estás, porque normalmente la televisión, los medios de comunicación, la radio, muchas noticias que lees, están pensando por ti, te están dando ellos el significado, el enfoque y el significado de lo que está pasando. Si Claro. tú piensas un poquito por ti, pues de repente te cambian las cosas, ¿no? Muy bien. Pues Isaac, no nos queda más tiempo. Y un tema interesante que, bueno, a lo largo de toda esta temporada, que quedan meses por delante, iremos abordando más temas que puedan ayudar a nuestros oyentes, como siempre, con el Instituto Canario de Coaching, en este caso con Isaac Villanueva, una vez al mes que van a estar con nosotros. Nada más, Isaac, desearte, pues nada, un feliz mes de septiembre y buen comienzo de la rutina, como digamos yo. Pues muchísimas gracias. Nosotros hemos empezado en septiembre y estamos ya a tope porque Claro. además tenemos ahora un evento presencial Ah, aquí en cierto, Canarias, en Las Palmas. sí, coméntalo, en Sí, noviembre, sí, sí. sí. En Las Palmas de Gran Canaria en noviembre tenemos un evento presencial del 17 al 20 de noviembre y de jueves a viernes y es un evento que además incluye de regalo 2 formaciones en coaching para que las hagas online y para que seas, bueno, bueno, sobre todo eso, que seas capaz de reinventarte, que seas capaz de vivir la vida de otra manera. Y Además es algo muy, presencial muy que ya potente. había ganas, había ganas. Sí, estamos ya Bueno, deseando ahí en las canteras además. claro. Toda la información en su web, en www.institutocanariodecoaching.com, ¿verdad? Lo he dicho bien. Punto es, punto Ah, es. punto es. Ve, ya sabía que me había equivocado. Punto es. Muy bien, Bueno, Isaac, esa es otra. un abrazo. Muchas gracias, Hasta la Elisa. Un próxima. beso, Un adiós. beso.